Estamos viendo los mandamientos. Quedamos en uno de los mandamientos que fue la circuncisión. ¿Correcto? ¿Cuál es el próximo mandamiento? El que sigue. Son 613 mandamientos. ¿Cierto? No quiere decir que todos los cumpla. No. Pero muchos de ellos son espirituales. ¿Cuál es el otro mandamiento que sigue la circuncisión? Consagrar los meses. Señor. El precepto de consagrar los meses. Cabeza del mes. Los ros. ¿Los rojos? ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar de algo interesante que se llama ¿cómo? El tema calendario. ¿Sí? El calendario. Nosotros nos regimos bajo un calendario que es el calendario ¿cuál? De la Biblia. Entonces hay una pregunta que es muy sencilla. Y es por ejemplo, ¿diciembre qué mes del año? Ayúdenme. 12. Noviembre. Y octubre 10. ¿Sí o no? Pero la raíz de diciembre es ¿qué? 10. La raíz de noviembre noveno. Y la raíz de octubre octavo. Entonces, ¿por qué se celebra año nuevo en el mes 10? Y septiembre. Y septiembre. Septiembre es noveno. Y la raíz es 7. Entonces, la gente celebra año nuevo en el mes 10. Qué maravilla. Aparte, le agregan a Papá Noel y una... Están ubicados, ¿sí o no? Septiembre es 9, pero es 7. ¿Cierto? Entonces, nosotros nos regimos bajo un calendario, que es el calendario de este libro, y no el que Él nos lleva a buscar. ¿Cierto? La luna y el sol, dice el profeta, que fueron colocados como ¿qué? Señales. ¿Señales de qué cosa? De los tiempos. De otra cosa. De los meses. Otra cosa. Dice la escritura, mientras que exista el sol y la luna, el día y la noche, Israel será ¿qué? Siempre el pueblo de Dios. Siempre mi pueblo. Es decir, mientras que exista eso que llama sol, y mientras exista eso que llama luna, así cojan, como Adolfo Hitler, y mate 8 millones de judíos, salen por otro lado. Porque la única forma que nosotros seamos borrados de la tierra es que el sol y la luna desaparezcan. Eso dice este libro, y yo le creo. Y colocó el sol y la luna como, ¿qué cosa? Los testigos. Y colocó el sol y la luna como el medio para nuestro calendario. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los campesinos se regían por el sol o por la luna? ¿Para la cosecha de qué se rían? De la luna. ¿Por qué ellos se regían por la luna? ¿Qué misterioso tiene la luna? Y miren algo muy misterioso. Algo misterioso que tiene, bueno, entre comillas misterioso, es que nuestros días comienzan ¿cuándo? De noche. Qué raro. Por ejemplo, nuestro conteo del día, por ejemplo, ahorita a las 5:50, a las 6, comienza nuestro día. ¿No va a entender? ¿Por qué? Porque este libro dice que la tarde y la mañana es ¿qué? Un día. Y comienza por la tarde. Y fue la tarde y fue la mañana el primer día. Entonces, por eso, los campesinos desde antes se guiaban ¿por qué? Por la luna. Porque ella le mostraba a usted cosas. Cosas en cuanto a ciclos de agricultura. Y nos muestra también nuestro principio de día. Nuestro día, por ejemplo, el Shabbat comienza el viernes a las 5:50 y termina el sábado a las 5:50, un día. ¿Sí? Los días en la Biblia no tienen nombre, como tú colocaste, eso sí lo colocaste. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la Biblia usted no va a encontrar el miércoles, ¿cierto? Usted va a colocar el primer día de la semana, o va a encontrar al octavo día, o al cuarto día, o al quinto día. No dice miércoles por la mañana, no. Por ejemplo, en la resurrección de Yeshua, que dice que el primer día de la semana muy temprano, y para nosotros el primer día de la semana muy temprano, ¿a qué horas puede ser? Pues era a las 6 y algo de la tarde. Pero de la tarde. A las 8 de la noche. Porque nuestro día comienza a las 6, vamos a decir 6 p.m, ahí comienza nuestro día. ¿Me entienden? Hasta el otro día,
Eso es un día para nosotros. ¿Qué es el problema de los... Estamos hablando exclusivamente, ¿cómo es el mandamiento, Bolsa? Si me hace el favor, mijo. Está en Shemot 12:2. Shemot 12:2. Lea. Éxodo 12:2. Éxodo 12:2. Leamos. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Si nos miramos en el contexto, lo primero que Akadosh Baruj Hu le dice a Israel no es deje la idolatría, deje de tomar, deje la borrachera, aparte de las egipcias, no. Lo primero que le dice que es, en cuanto a estructura para salir, ¿no? Porque pues antes le dijo otras cosas. Pero para salir como estructura, como nación, ¿qué le dice? Hoy será, ¿qué cosa? Principio de meses. O sea, lo primero que dice, ¿sabe qué es? Cambia el calendario. ¿Y por qué le dice cambia el calendario? Imagina que yo, digamos así, cumplí años el 31 de marzo y ahora me pusieron a cumplir el 14 de abril. Digo, pero ¿cuál es el sentido? ¿Por qué Dios le dice al pueblo de Israel tienen que cambiar el calendario? Eso dice lo que acaban de leer. Léelo otra vez, por favor, gracias. Este mes os será principio de los meses. Sí, Para vosotros será este el primero en los meses del año. dice para vosotros. ¿Para quién? Para Israel. Solamente para Israel. Los otros que sigan celebrando Año Nuevo en el mes 10. Ese es un enredo de ellos. Pero para nosotros, este será ¿qué? El primer mes. ¿Cómo se le llama el primer mes en hebreo? Abi, Ab Onisán. y Nisan. Onisán. Aviv Onisán. Entonces, este será ¿qué? Primer mes. ¿Y cuándo cae el primer mes este año para nosotros? Alguien que tenga internet a la mano. Pues vea, dice que estamos en el mes 10, dice la fecha. Estamos en el día 26 del mes 10. Ah, mira, aquí está. El día 26, hoy es 26 del mes 10, según nuestro calendario. Sí. Día 26 del mes 10. Y para nosotros, ¿en qué mes es lo que llama la gente Navidad? ¿En qué fiesta? Fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot. En Navidad, ¿qué se celebra? Según la tradición. ¿El nacimiento de quién? De Jesús. ¿Listo? ¿Jesús nació un 24 de diciembre? Nunca. Primero porque ya cae nieve el 24 de diciembre y donde se ponga un niño en pañales, le tuye y se le muere. Ya que en Israel es imposible que usted cargue un Moisés, cargue un coche en plena Jerusalén y que se le tuye el niño. Ya que él no pudo nacer en eso. Nació en una fiesta que se llama Sukkot, en el mes aproximado, no lo sé este año cuándo era, en septiembre. En septiembre. Y nuestro año nuevo sí es el 17 de marzo para los gentiles, para los que tienen este calendario que no concuerda. Ya les mostré que no concuerda. Pero en nuestro calendario, nuestro año nuevo es el 17 de marzo. Entonces ese día le vamos a decir feliz año, feliz año. Ese es, primero en Nisan es el principio de nuestros meses. Y las cuentas concuerdan con las cosas que están aquí. Ya después miremos algunos desfases, etc. Lo básico y lo principal es que nosotros nos guiamos por un calendario luno-solar. Y que nuestro calendario muchas veces puede tener 13 meses y no 12. Por el movimiento de la luna. Por el movimiento de la luna. Y es adaptable a 360 días, vaya hasta 362, pero no a 365, que es lo que normalmente el año gregoriano trae, 365 días. Pero el año contable, ¿cuántos son? ¿No 360? 360 y algo. ¿No es por semanas? Algo así. Entonces, ahí empieza nuestro calendario. Y cada mes se celebra algo que llamamos Rosh. ¿Qué es Rosh? Cabeza. ¿Cabeza de qué? De mes. O sea, es una celebración, aquí se reúnen algunos, vienen y se reúnen cada primer día del mes, de mes. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5. Los judíos utilizan un nombre para cada mes, pero esos nombres generalmente fueron asimilados a culturas también paganas. Por ejemplo, el mes de Elul, el mes de Sivan, el mes Sivan.
Y hay uno y hay uno que es peor, el más pagano de todos, Tamuz, el mes de Tamuz. Y ellos mismos dicen que no debe haber dioses paganos en nuestra boca. ¿Qué más podemos hablar de los Rosh? Que se hacen luna nueva, que es por la luna, ¿no? Sí. ¿Y por qué cada 28 días? Porque es el movimiento de la luna. ¿Y el qué tiene que ver el periodo de la mujer con eso? Mira, Los indios le decían la luna. Tiene la luna. Sí. calzarla de buen. El ciclo menstrual de una mujer debe ser normalmente 28 días. O sea, si es Marcado por la 30, luna. 32. Para eso se hacen los tikuni, para eso se hacen los mikveh, para que empiecen a mejorar esa área de su vida. O sea, siempre los 28. Cada 28 días. Cada 28 días. Eso dice la ciencia, yo le creo. Por eso habla de la luna roja, que tiene que ver con muchas cosas, de muerte. Gonzalo, ¿qué mandamiento? ¿Chemot qué? Éxodo 12:6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿El mandamiento cuál es entonces? El mandamiento es de faenar. Señor, Dice acá, faenar el cordero de ofrenda de pesa. O sea, es apartarlo, observarlo. ¿qué fecha se hace? El 10. El 10. Bueno, no, pues eso tiene un sentido espiritual porque nosotros ya no lo hacemos, ¿no? O sea, nada que nosotros andamos con cordero aquí para adentro, guardándolos debajo de la cama. No. Su merced lo repite, el día 10, ¿qué pasa? Se aparta el cordero. ¿Sí o no? ¿Y qué más se hace, perdóname? ¿Qué dice el mismo? Se aparta el cordero. O sea, eso se llama como inmolar. ¿Y qué tiene que ver esa fecha del inmolar? Se inmola el 14. Se aparta el día El 10. ¿Qué tiene que ver la apertura del Domingo de Ramos con apartar al cordero? O sea, lo que la gente celebra, ¿sí? Mm. A lo que más llaman el día ¿El día de qué? Discúlpame. del Domingo de Ramos. Correcto. ¿Y por qué lo llaman Domingo de Ramos? Dime. Y ese era el cordero que iba. Que iba a ser inmolado. Antes que estaba separado. Sí. O sea, digamos así, que para ese entonces Yeshua entra en Jerusalén y él está cumpliendo en ese momento el apartarse. ¿Me están entendiendo? Empieza su inmolación ahí. El principio de su inmolación empieza el día 10 del mes de Nisan, o el mes de Ab, ¿correcto? El día 10, como dice el pasú, Gonzalo. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, ¿ustedes vieron alguna vez en películas que nos dan en Semana Santa que se cogía un cordero y el cordero se inmolaba y se untaba una sangre en una puerta, en un dintel? ¿Sí lo vieron en una película, sí o no? Pues eso es lo que está hablando el pasaje, ¿cierto? Que se tomará el día 10 y se inmolará, o sea, se apartará. Ese es otro vocablo que se usa más. Desde el día 10 se apartará. Y eso tiene que ver con varias gestas, que es con ver que el cordero no tenga ¿qué? Defectos. Entre ellos que no tenga ningún defecto y que no tenga quebrado ningún tipo de hueso y hasta el pelo que no haya pasado cerviz sobre eso. Entonces eso se hacía en esa fecha, ¿sí? Entre el 10 y el 15. Y no es coincidencia que por esos días Yeshua haya entrado a Jerusalén, que era su punto de apartamiento, ¿sí? Y por eso de ahí celebran paralelamente algo que llaman el Domingo de Ramos, que yo nunca le cogí el sentido de qué se trataba,
Porque los mismos que agitaron las ramas fueron los mismos que después, ¿qué cosa le dijeron? Crucifíquenme. ¿Sí o no? Esos mismos que agitaron las ramas dijeron, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Yeshua? Los mismos que agitaron las ramas que dijeron, que nos suelten a Barrabás. Entonces, ¿de qué servía el ramo? Se apartaba, la pregunta, se apartaba desde el día 10 para mirarle que no tuviera ningún defecto. ¿Cierto? Eso es un simbolismo de Yeshua HaMashiach. Dice, quien no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Quien por nosotros lo hizo pecado, perdón, no se hizo, lo hizo pecado. Entonces, el cordero tenía que ser, ¿qué? Sin mancha y sin defecto. Al igual que el cordero, que era ¿quién? Yeshua HaMashiach. Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios, ¿sí o no? El cordero de Dios, que quita ¿qué cosa? El pecado del mundo. Entonces, de la misma forma, él cumplió proféticamente todo lo que ocurría con un cordero. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando Yeshua estaba inculpado por Herodes, Pilatos dice, ninguna culpa hallo en ti. El sacerdote, a la vuelta de la plaza en Jerusalén, estaba recibiendo los corderos de los demás, y entre ellos estaba recibiendo los dos corderos. ¿Cuál? El Azazel, que era uno, y el otro ¿cuál era? El cordero para Hashem. Y imponía las manos sobre uno de ellos, ¿cierto? Y decía, ninguna culpa hallo en ti. A la vuelta de la plaza, a la misma hora, estaba Pilatos diciéndole al público sobre Yeshua, ninguna culpa veo en él. Él estaba cumpliendo el símil, ¿sí? Estaba cumpliendo el paralelo de los dos sacrificios. Estaba cumpliendo también el de morir a la afuera de Jerusalén o el de Azazel. ¿El de Azazel lo cumplió él también? ¿Y el de la vaca lazana? También. Él era la vaca rojiza también. Entonces, él cumplió toda la parafernalia que ocurría con un cordero, la cumplió al otro lado como ser humano. ¿Por qué? Porque la gente se justificaba con un cordero. ¿Sí o no? Dice la escritura que él fue llevado al matadero como ¿qué? Como un cordero, no abrió su boca. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, él fue llevado al matadero como un cordero, no abrió su boca. Dice además que por la sangre de Yeshua, ¿qué cosa? La sangre de Yeshua, ¿qué cosa? Nos limpia, no nos cubre. ¿Nos limpia de qué? De todo pecado. La sangre de Yeshua es lo único que limpia el pecado del ser humano. El resto no sirve. Las obras que yo haga no sirven. Que yo confiese mis pecados no sirve. Que yo haga buenas obras, sea buena gente, buena papa, me meta por allá en un campamento y no hable con nadie, no sirve. Porque yo sigo siendo ¿qué? Un pecador. ¿Sí me van a entender? Entonces, la escritura dice en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. El profeta le dice, Él apareció para quitar los pecados ¿de quién? De la nación. ¿Qué más dice sobre la sangre? Porque por la fe en su sangre tenemos ¿qué? Redención de pecados. Sin derramamiento de sangre, ¿qué hay? No hay remisión de pecados. La sangre de él era algo valioso. ¿Por qué? Porque el pecado se hereda ¿en dónde? En la sangre. Cuando uno tiene hijos, directamente usted está transmitiendo ¿qué cosa? El pecado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, por eso lo de las enfermedades. Claro, por eso, ¿qué le dice al médico cuando usted va? Alguno de su familia sufre de eso, o qué enfermedad tienen en su familia, ¿sí o no? Por eso, porque la caída del ser humano, su transgresión, todavía viene vinculada ¿en dónde? En la sangre. ¿Y la sangre a quién representa? ¿Qué parte espiritual? El nepés, el alma. ¿Sí? El texto dice, porque el alma del hombre está ¿qué? En la sangre. El alma, no el espíritu. Entonces había que pagar ¿qué? Sangre por sangre, vida por vida. Yo merecía morir por todo lo que yo hice, claro, y hasta el día de hoy merezco morir por todo lo que hice, obvio. Yo de haber muerto, sí, pero ¿qué hizo el Eterno? Nos reconcilió con Él, consigo mismo.
¿Y qué se dispuso? Su propio sacrificio. ¿Y a quién puso como sacrificio? A Yeshua. Entonces, Él murió como sustituto. Él me justificó. ¿Yo había de morir? Sí. ¿Tenía yo forma de pagar eso? No. ¿Cómo paga usted un pecado? ¿De dónde? Sí, usted paga ante la ley un robo. La Torah dice que usted devuelve el 25% más de lo que usted robó. Eso es un pago, pero hay un pago espiritual. ¿Cierto? Entonces, ese pago espiritual solamente se hace por los méritos ¿de quién? De Yeshua. Y por la sangre en el madero. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar sobre el Cordero? Yeshua era entonces ¿quién? El Cordero sin culpa. El Cordero sin mancha. Ese Cordero representaba el Mesías. Cuando yo llevaba un Cordero al sacerdote, estaba representando que yo llevaba ¿a quién? ¿Quién era ese Cordero? Pues yo mismo. ¿Sí o no? Ese representa a mí. ¿O no? Claro. Yo hacía una fila en el día del Yom Kippur y llevaba mi cordero y decía, miren, esto es por todo lo que yo he hecho durante el último año. ¿Ahora hay necesidad de eso? Nosotros no sacrificamos corderos. No. Dice que por un solo sacrificio, la Escritura dice que por un solo sacrificio hizo que perfectos a los santos. ¿Sí? Dice la Escritura también que Elohim estaba en Yeshua, ¿qué? Reconciliando al mundo. Es decir, que yo he creído en Dios. Desde chiquitín yo creí en Dios. Mi familia ha sido religiosa de por sí. En una época me volví ateísta. Pero un día, ¿cierto? El Eterno decidió qué cosa. No que yo creyera, sino que yo qué cosa. Lo conociera. Una cosa es creer y otra cosa es ¿qué? Conocer. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. ¿Cuál es la diferencia entre creer y conocer? ¿Cuál es la diferencia entre yo creer en Dios y yo conocer a Elohim? Yo, por ejemplo, yo creo que su merced vive en una casa, lo creo, pero no conozco su casa. Yo creo en Dios, pero una cosa es conocer a Dios. Eso es largometraje. ¿Sí o no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan aquí. ¿A quién? Que te conozcan a ti y al que tú has enviado. Esa es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y al que tú has enviado, o sea, al Padre. ¿O no? Dios estaba en Yeshua. ¿Qué cosa? Reconciliando al mundo. Dice otro pasaje por ahí. Y tengo como otros 50 pasajes metidos aquí sobre muerte y resurrección. Dice, si Él os dio muerta, si Él os dio vida, juntamente cuando estaban muertos, ¿qué? En delitos y pecados. La gente necesita, ¿sabe qué? Vivir espiritualmente. Nosotros nacemos ¿cómo? ¿Cómo nace el ser humano? Pecador. ¿Y enemigo de Dios o no? Claro. Yo nazco enemigo de Dios, porque ¿sabe qué? Dice que el que se vuelve amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Desde yo chiquitín hasta una fecha establecida, yo me constituí ¿quién? Enemigo del Creador. Hasta que Él un día me llamó. Yo dije, ese día decidí seguirle. Y ese día nací espiritualmente. Y yo que había practicado cosas, hechicería, brujería, alcohólico y otras cositas, ¿cierto? El Eterno me dio ¿qué? Vida nueva. ¿Sí o no? Por eso dice, y Él os dará vida eterna. Porque ahora los que están en Cristo Jesús son ¿qué? Dice la Escritura de Cristo Jesús. Son nueva criatura. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todo eso ¿quién es? El centro ¿quién es? Yeshua, Jesús. Lo que dicen Jesús, el Cristo. Después veremos por qué no se llama Jesús. Porque él tampoco llamaba Jesús. Llamaba Yeshua. Entonces, como vemos, nosotros, por medio de ese Cordero, de ese mismo que estamos hablando, se reconciliaba a la gente. Ahora nos reconciliamos mediante ¿cuál? El Cordero, Yeshua. Y por su sangre, ¿qué? Derramada. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Y salvación de muchos, dice. El más conocido de todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Él es el pan de vida eterna. Él es el único que puede darle vida eterna al ser humano. El resto está condenado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre el Cordero?
Entonces yo debo entender que ese sacrificio yo lo debo entender y comprender. Y cuando yo entiendo y comprendo eso, yo empiezo no a creer en Dios, sino empiezo a ¿qué? Conocer. Pero ya no creo que tú tienes una casa, yo conozco tu casa. Yo ya no creo que existe un Dios, yo conozco al Creador. Y porque lo conozco es que le temo, no le siento miedo. Para nada, le temo. Y el temor es sinónimo de ¿qué cosa? Conocimiento. Si yo conozco a Dios, yo le temo. Si uno no conoce, no tiene temor, tiene miedo. Porque la religión le infunde ¿qué cosa? Miedo. Porque cuando usted le infunde miedo, usted lo controla. ¿Sí o no? ¿No hacían eso a veces ciertos parientes que llegaban a la casa azotando las puertas, lo controlaban a uno? Por el miedo. Esto no controla. Esto genera un conocimiento para poder entender el temor a quién. A Hashem. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Rápidamente sobre el cordero. ¿No? Una pregunta, ¿por qué la sangre de un cordero? No la sangre de otro animal. Que bendecido por Dios, digo yo. Bueno, todos los animales en sí son como bendecidos por Dios. ¿Por qué? ¿Cómo no? Porque el cordero simbolizaba en Egipto el pecado. Bueno, no, la lujuria más bien. Eso simbolizaba en Egipto el cordero. Que los egipcios venían algo particular. Y era esto, que ellos veían al pueblo de Israel consumir el cordero. ¿Y el cordero qué era para ellos? Sagrado. Un dios. ¿Sí me entender? Es como si yo tuviera como dios a, no sé, un pollo. La sociedad que vive alrededor mío tiene como dios a un pollo. Yo cojo un pollo, lo sacrifico y me lo como. ¿Cómo lo ven ellos? Por ejemplo, en este caso usted dice beber la sangre. No. O Cuidado con eso porque Yeshua tiene un dicho que es mal interpretado. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Y eso no tiene que ser literalmente porque ¿dónde lo busco para morderle un brazo? No puedo. Yo no. Buscándolo yo por todo Jerusalén a echarle un mordisco. No. Eso es literal, pero es espiritual. Que no come mi carne y no bebe mi sangre. ¿Cierto? Y él dijo, este es mi cuerpo. Y cogió un pedazo de pan. ¿Sí? No le dijo, toma el bracito, este es un... No, este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Entregado. Y bueno, esas cosas. ¿Cierto? Pero volvamos al punto. Cuando Yeshua dice que no come mi carne, no bebe mi sangre, no quiere decir que voy a tocar con él. No. Le dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Sí o no? Y esta es la sangre del nuevo pacto derramada, ¿por qué? Para perdón de muchos. Es que él hace la representación cuando dice eso con el pan. Correcto, eso es algo representativo. ¿Listo? Quedamos ahí. El cordero.